¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estéis viendo esto. Malas cifras, como era de esperar, después del fin de semana, de 3 días de fin de semana. Sabéis que no se actualizan ni sábado ni domingo, no sé por qué, pero no se actualizan. Ahora bien, dentro de esa dinámica que ya esperábamos, sí se observa que puede ser, quizá, es complicado jugársela en esto, ¿no? Que puede que hayamos llegado a un punto límite de detección de casos. Es decir, puede que ya ese crecimiento que estábamos teniendo casi del 20-25% semanal o incluso más, 30-35% semanal, pues parece que puede estar decreciendo. La incidencia acumulada de 7 días ya bajó el viernes, hoy ha subido, pero no ha subido mucho. Entonces todavía la de 14 todavía le queda. Pero a la de 7, que es más a corto plazo, puede que esté bajando. También es verdad que puede que estuviera un poquito inflada por los antígenos y que ahora, bueno, pues la cosa estuviera eh, más regularizada, ¿no? Por así decirlo. No sé. Es complicado porque nos faltan referentes, ¿no? Es decir, vemos que en Bélgica sigue subiendo muchísimo, vemos que en Italia sigue subiendo muchísimo, vemos que en Francia sigue subiendo muchísimo. Vemos que nosotros nos quedamos en, bueno, 50 y pico mil casos, creo que ha metido hoy, que falta un día de Cataluña, con lo cual probablemente fueran 60.000. Son 20.000 por día, en fin de semana. A ver mañana el susto que nos llevamos, ¿no? Que mañana va a ser un día importante en ese sentido porque tenemos que ver, ¿no? ¿Qué cifra tenemos? ¿No? Si nos subimos a 25.000, 30.000, no sé. Ya acabamos con 25.000 el viernes, ¿acordaos? Bueno, vamos viendo. Eso en cuanto a los casos. Las hospitalizaciones sí que no mejoran. No mejoran ni mucho ni poco. No mejoran. Así que un poquito del 21% creo que la subida la semana pasada, creo que hoy ha subido un 19%, ¿no? Respecto al pasado lunes. Sigue siendo muchísimo. Ya son 19.000 hospitalizados. Es verdad que comparado con marzo-abril, en cuanto a país, pues no es tan exagerado. Pero también es verdad que en Andalucía, por ejemplo, ya han batido el récord de marzo-abril, en Asturias también, y que bueno, que el número de fallecidos está ya por encima de los 200 diarios, ¿no? Con lo que, bueno, vamos a hacer un vistazo juntos, si os parece, y vamos, pues eso, viendo poquito a poco, ¿no? Lo que nos cuentan en cada caso. Me voy a empezar por NG de Padel, como siempre, nuestra referencia. Y bueno, vamos a ver un poco los datos generales, ¿no? Vemos que bueno, hoy se han metido 55.019 casos. Insisto en que Cataluña falta un día, con lo cual probablemente cuando se meta ese día de Cataluña, pues, fijaos, esté aquí. Pues esto suba, pues no sé si 60.000, 58.000, 59.000, ¿no? Más o menos. Vemos que las incidencias acumuladas siguen subiendo, a 7 días está ya rozando los 250 casos y por 100.000 habitantes, y en la de 14 días ya claramente supera los 500, ¿no? Yo voy a lo de siempre, ¿no? El número total, ¿no? 245.000 casos detectados en 14 días supone una media de en torno a 17.000, 18.000, y eso supone unos 300 muertos, 250, 300 muertos al día, lo cual si lo llevamos al mes, pues tenemos 7.500, 9.000 muertos al mes. Estamos siendo optimistas la semana pasada, en el artículo que escribí para el español, teniendo la posibilidad de como mínimo 6.000. Yo creo que ya tenemos que quitarnos eso de en medio, ¿no? Como mínimo 6.000 no van a ser 6.000. Y en fin, aquí tenemos toda la evolución de las distintas comunidades, pero esto me gusta más verlo una a una por la incidencia acumulada de 14 días, ¿vale? Vemos que Andalucía sigue con la desfasada, dobla los casos desde el 18 hasta el 1 en 2 semanas. Hace 2 semanas tenía la mitad de incidencia que tiene ahora. Aragón lo mismo, tenía la mitad de incidencia que tiene ahora. Asturias prácticamente la mitad. Bueno, tenemos que irnos al 15 de octubre. Baleares, bueno, pues lo mismo, tendríamos que irnos un poquito más atrás, quizá. No han llegado a doblar, pero casi de 123 a 229, de 129 a 229. Canarias bien, Canarias estable. Cantabria más que dobla en estos 14 días. No dobla Castilla-La Mancha porque estaba bastante bien, había resistido bastante bien. Y bueno, no ha sido un mal fin de semana, la verdad, en ese sentido. Castilla y León, pues Castilla y León sí que dobla. Dobla con respecto a aquí, al 15 de octubre. Doblan en 16 días aproximadamente. Cataluña, vaya mogollón. Cataluña, parece que Cataluña, doblando en 2 semanas, sí parece que puede haber llegado a un punto en el que ya empieza a estabilizarse.
A ver cuánto dura, a ver en qué cifra te estabilizas, cuánto tardas en bajar y cuántos muertos supone eso en el camino, por supuesto, aparte de los hospitalizados, etcétera. Ceuta también dobla, más que dobla en 2 semanas. Comunidad Valenciana dobla en 2 semanas, pero es de las pocas que baja en la incidencia acumulada de 14 días. La única junto a, si no me equivoco, Canarias, muy, muy levemente, y Madrid, pues un poquito más de volumen, ¿no? Baja un poquito más, creo que bajan las demás. Madrid está muy bien en ese sentido. Ojo, que estoy diciendo 400 casos cada 100.000 habitantes, 4 veces la alerta de la OMS y de la Unión Europea, pero, oye, bienvenido sea. Veamos más cositas. Galicia dobla con respecto al viernes 15 de octubre. Madrid bien, ya lo hemos dicho. Melilla, bueno, Melilla está en un... No, Melilla dobla con respecto al 15 de octubre, pero es que, claro, unas cifras, bueno, con respecto al 15 de octubre, sí, digo, porque ya el 18 ya se fue de madre, ¿no? Con lo que, bueno, pero fijaos, ¿no? 1.356 casos cada 100.000 habitantes. Todo Melilla ahí. Es un 1,3% de la población de Melilla contagiándose, no contagiándose, ¿no? Dando positivo en un test, que no es lo mismo, cada 14 días. Murcia, pues lo mismo. Murcia sube, no llega a doblar, es verdad que ha estado más comedida, quizá. Están cifras altas durante todo el mes de octubre, ahora parece que sube un poquito más, pero no llega a doblar. Y Navarra lo mismo, no puede doblar porque no puede doblar sobre 700 y 800, pues obviamente no puede doblar, no hay volumen suficiente casi para detectarlo, siquiera aunque fuera verdad. País Vasco dobla con respecto a el viernes 15 y La Rioja, bueno, pues lo mismo, no llega a doblar en ningún momento, dobla con respecto a más o menos el lunes 12, ¿no? De octubre, más o menos diríamos. Que bueno, esa es la situación. Y si nos vamos a razón de tasas, pues como os decía, parece que con respecto a esta semana, este día vemos una pequeña bajada. Es verdad que Cataluña ahí influye mucho, es decir, nos faltan los datos de Cataluña. ¿Con los datos de Cataluña bajaríamos? No, probablemente no. Pero sí se ve que se estanca la subida en torno al 30-35%. No sé si deberíamos celebrar esto, supongo que no. Pero bueno, yo tenía miedo de que, aparte de doblar los casos cada 14 días, que hemos visto que muchas comunidades autónomas lo están haciendo, pues que como país, como tal, estuviéramos ahí. En eso nos afirma mucho Madrid. El hecho de que Madrid esté relativamente bien, pues frena mucho esa subida a nivel nacional, porque claro, son 6,5 millones de habitantes y bueno, si son 6,5 millones que te van, te metes en un lío, ¿no? Si embargo están bajando, pues en la media del país pues funciona muy bien. De hecho, si os fijáis, lo que decía, Canarias y Madrid están en perspectiva de bajada, ha bajado en esta última semana. Navarra ya sube muy poquito, 8%. La Rioja sube relativamente poco, 13%. Y Cataluña 24% por las razones referidas de que no han actualizado datos, ¿no? Pero los demás, pues del 25% para arriba. Asturias y Castilla y León un poquito por debajo del 30%, el resto del 30% para arriba. Con especial mención, yo os digo, Andalucía 48%, Aragón 37%, Cantabria 38%, ¿no? Que se está yendo bastante. Luego Ceuta 52%, también Melilla 39%, y Murcia 39%, que también son quizá más de lo que nos gustaría, sin lugar a dudas. Yo creo que ya la batalla no está en los casos, pero es bueno saber que si tú coges y metes eso de 20.000 casos por día, vas a tener 300 muertos en 2 semanas, ¿no? Pero como digamos, siempre pongo el ejemplo del dominó, ¿no? Esta estructura de dominó ya está en funcionamiento. Ante eso ya no podemos hacer nada, en el futuro lo podremos hacer, pero de momento no. Lo que nos encontramos es que ya las cifras de, por cierto, de medida que estamos, fijaos la barbaridad. O sea, que en el fondo sí, que si tuviéramos un decente y pudiéramos unos datos decentes y pudiéramos ver la media móvil de 7 días, pues probablemente efectivamente todo el país hubiera doblado en estas 2 semanas. Probablemente. Pero como no tenemos los datos son así de cutres, todo, pues es muy complicado. A lo que iba, que me preocupa mucho esto. Me preocupa empezar en la semana con 2.000 ingresos, que vienen del domingo. Obviamente hoy además coincide que, como siempre, los lunes hay pocas altas, ¿no? Reflejadas. Entonces nosotros ya vamos a tener que andar, puede que lo consigamos, en 2.000 altas diarias. El asunto es que con 2.000 altas diarias, y eso incluye muertos, que ya os digo que son como todos 200, 250 al día, aún así, si nos vamos a 2.500 ingresos, que probablemente los veamos esta semana, pues es que sigue subiendo 500 hospitalizados. Se te mueren 200 y aún así tienes 500 más en el hospital, ¿no? En los hospitales. Lo que hace que tengamos una prevalencia de 19.170 en total y de 2.650 en UCI.
No tiene mucho sentido compararlo con el viernes por lo que os digo de que las altas los lunes se nota mucho que bajan, ¿no? Pues prefiero compararlo directamente con el pasado, la cifra del pasado lunes, ¿no? Pues lo primero que veo es que el pasado lunes no eran 2.000 ingresos diarios, eran 1.584. Esto ya es importante, ¿no? Eh, Malas sensaciones para empezar la semana al tener, pues fijaos, pues no sé, pues son 400 y pico más, que prácticamente 500 más sobre 1.500, pues eso, pues un 30% aproximadamente de ingresos diarios más. Pero bueno, eso puede ser un día, que puede por lo que sea. Ahora bien, la prevalencia esta sí que no miente, son 16.000, o sea, eran 16.000, son 19.000. Eran 2.163, son 2.650. Estas subidas son aproximadamente, ya os digo, del 19-20%. 19-20% de casos de más. Entonces, 20%, imaginaos, redondeando al 20, ¿no? Que es más fácil, pues 20% sería para la semana que viene otros 3.800 hospitalizados más, suma de muertos, etcétera, etcétera. Y estamos en un momento en el que 1 de cada 6 hospitalizados en toda España es por COVID. 1 de cada 4, más de 1 de cada 4 de UCIs es por COVID. Y con una percepción de la UCI muy generosa. Muy generosa. Si nos vamos a Aragón, por ejemplo, que yo creo que es el sitio donde peor están las cosas hospitalariamente, pero tenemos que, prácticamente 1 de cada 2 camas UCI están ocupadas por casos COVID y más de 1 de cada 5, más de 1 de cada 5 camas, ya casi 1 de cada 4 camas están ocupadas en general por COVID. Perdón. Pasa algo parecido en Castilla y León, que pretende también es 1 de cada 4, y está la cosa un poquito, bueno, Melilla por supuesto está la cosa complicada, siempre lo ha estado, y un poquito más relajado, pues en sitios como Murcia, por ejemplo, pues hay menos hospitalizados, obviamente en Extremadura hay menos, Galicia muy poquitos, está muy bien, Comunidad Valenciana, son los sitios donde más o menos se va controlando, Cantabria, Canarias. Cantabria tiene bastantes casos, pero afortunadamente no tiene muchos hospitalizados, tampoco en Baleares. En Asturias ya empezamos a tener una cifra preocupante. En Asturias, de hecho, que cuadruplicaba, hace poco vimos, sigue teniendo una tendencia, pues oye, pues de una semana a otra hay 100 y pico más, ¿no? Pues lo mismo, pues más de un 25% de subida. Bueno, pues a ver si conseguimos parar esto, porque obviamente nos va mucho en ello, ¿no? Yo creo que este va a ser el gran, lo digo muchas veces, ¿no? El gran referente en el sentido de si los hospitales petan, pues ya haremos un confinamiento domiciliario. Mientras tanto, pues no, he visto que Asturias no lo ha dejado. La positividad baja, eso está bien. La primera vez que baja muchísimo tiempo, está en un 13,8. Es verdad que con respecto a la semana pasada, si no me equivoco, sube ligeramente, ¿no? Se hacen muchos tests, se hacen bastantes más tests que la semana pasada. Hemos visto estos canales bien por encima del millón, lo cual es una buena noticia, sin duda. Y eso provoca que baje la positividad. Ese es un poco el camino, sabiendo que, bueno, puede haber altos y bajos y que puede haber cifras que al meter muchos antígenos, muchos barridos, tal, como pasa a veces en Madrid, pues no refleja del todo, es una bajada o subida de la transmisión como tal, ¿no? Si nos vamos a hospitalizados, que es a lo que estamos, en este análisis de Mian Rey me ha gustado mucho, porque él hace, pues, por el total de hospitalizados por 100.000 habitantes, ¿no? Con la tasa, con la incidencia acumulada de hospitalizados, ¿no? Decía, en España querían bajar del 25 de casos. Ahora mismo estamos en el 36 de hospitalizados. Y en Aragón, Castilla y León y Asturias, como decíamos, pues con unas cifras muy altas, en Navarra obviamente también, Melilla por supuesto, ¿no? Y más bajo, como decíamos, pues País Vasco, Cantabria, Galicia, Baleares y Canarias, ¿no? Aquí tenéis todo lo que publica Miguel Ángel, la verdad que es valioso, y en este caso pues lo tenéis ordenado, pues, que es vuestra comunidad y os preocupáis más o menos. La mía en concreto Madrid, pues ya está prácticamente, que estaba de las peores, pues ya está prácticamente en la media nacional, ¿no? Lo cual, bueno, pues hombre, pues bien, ¿qué quiere que diga? Pues para mí bien. Yo sé que hay una infradetección en Madrid, pero desde luego no se está notando. Con lo cual, mientras no se note, pues mira, para adelante. Yo supongo que algún día se notará. Pero sigo un poquito con el análisis y me voy a los fallecidos. Los fallecidos es complicado. Los fallecidos los van metiendo y no los fechan luego bien en los días. Entonces, en los últimos 7 días son 777. Bueno, te mala. Si estás metiendo 200, 300 al día, entonces es complicado. 100 y muchos. Vamos a ver cuántos han metido en una semana, si os parece, y ahí hacemos nuestro cálculo. Sean de esa semana, no, etcétera, etcétera. Hace una semana había 35.000 muertos en el total, ahora hay 36.200. Es decir, en una semana has metido 1.200 muertos. Un poquito más. Es decir, prácticamente son 7 días, prácticamente 200 muertos al día. 170 y pico.
Sabemos que además no estás actualizando con velocidad porque, bueno, las comunidades no te pasan a cifrar con velocidad. Pero bueno, por lo menos ya se empieza a parecer a lo que Homo Sensatus y las comunidades autónomas nos van contando cada día, ¿no? Claro, Homo Sensatus, ver siempre con un poquito de adelanto. Homo Sensatus estaban en 160 y pico, 170 hace 2 semanas, una semana. Ahora ya las cifras de Homo Sensatus, que son las cifras de comunidades, insisto, ya no van por ahí. Ya nos dicen que los primeros días de la semana pasada, me tengo que acercar porque es que no veo bien. Ya son 255, 208, 238, 249, 237 entre semana. Nos encontramos con esto, es una barbaridad. Pues el total, con los últimos 2 días, que son fin de semana y no están actualizados, nos salen 1520, nos salen más de 200 al día, ¿no? Creo que lo pondrá aquí, 217, ¿no? 217 al día, pero bueno, esto se actualizará, no acabará así, no acabará en 1520. Acordaos que esto cuando cerró esta semana nos dijo Homo Sensatus, bueno, esto llegará a 1200, y dije, bueno, esto pasará de 1200, pasará bastante de 1200, ha pasado, ¿no? Ha pasado a 1265, a consolidar, bueno, pues esto probablemente esté casi en 1700, es posible que esté en 1700, que en 7 días pues son ya prácticamente 250 muertos al día en España. Se habla poco de esto, ¿verdad? Parece como que esto no está matando. La segunda ola no mata porque no mata 1000 al día. Bueno, no mata 1000 al día, pero 250 sí, y subiendo. Esos son pues esos 7500 al mes aproximadamente, ¿no? ¿Cuántos meses vamos a aguantar esto? No lo sé, porque esto es noviembre. En noviembre vamos a tener en torno a 7500 muertos. ¿Cuántos tendremos en diciembre? ¿Cuántos en enero? ¿Cuántos en febrero? El ministerio dice, las medidas que se han tomado deberían servir para... Bueno, las medidas que se han tomado deberían servir para mitigar, contener, estabilizarse, bajar un poquito, bajar incluso a la mitad, a lo mejor, ¿no? Estamos en 500 como país, a 250. Está bien. Mientras tanto, ¿cuánta gente va a estar muriendo mientras tú llevas ese proceso? Este proceso, ¿cuánto tiempo va a durar? 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, es decir, en diciembre voy a tener los mismos muertos, o más. Pues es probable. Que para enero empiece a notar bueno, para enero puede que empiece a notar algo, pero como me pillo otro repunte, me pasa como en Cataluña y Aragón, acordaos que había Aragón bajaron, estuvieron estabilizados 2-3 meses y de repente ahora están como están, ¿no? Es complicado, un escenario complicado de decidir. Yo creo que es una comunidad que pide confinamiento domiciliario, pues igual hay que darse, ¿no? Empeñarse en que no veo yo la ganancia. Pero bueno, insisto en que ya cada uno sabrá. Vamos a echar un vistazo a Europa con el CDC. Vemos pues eso, que las subidas son constantes. Reino Unido siempre un poquito por detrás de España, Italia un poquito por encima del Reino Unido, España ya por encima un poquito incluso de lo que está dando el Ministerio, y luego Francia muy desatados, 371,3. ¿No? Más sitios desatados, por supuesto, Bélgica, que ya está llegando, pretende al 2% de población infectada, que ha dado positivo, insisto, que no son infectados, que han dado positivo, puede haber más infectados. 2% en 2 semanas. ¿No? Chequia, un poquito más estable, en el sentido que Chequia iba muy por delante y ahora está por lo menos segunda. Holanda también parece que sube un poquito menos, parece un poquito más controlado. Y luego demasiados sitios en torno a 400, 500, ¿no? Portugal por encima de 400, Austria por encima de 500, Eslovaquia por encima de 500, Croacia, que de repente pega un subidón tremendo, ¿no? 600 y pico. Eslovenia está en 600, y nos asustaba la semana pasada, pues ahora ya en 1100 directamente, ¿no? Como país, imaginaos qué es eso. Tremendamente contagiosa esta segunda ola, ¿qué os puedo decir? Islandia lo ha parado un poquito, por cierto. Incluso Suecia, que siempre lo ponen como ejemplo, y tal, bueno, ahora ya tal. La idea de Suecia era no tanto la inmunidad de grupo, eso no era exactamente la inmunidad de grupo, era otra cosa. Era, nosotros seguimos con la normalidad, sí se contagiará gente, sí se morirá un porcentaje de esa gente, pero la economía no se viene abajo, la sociedad como tal no cae en el pánico. Y luego además, cuando todo el mundo abra de sus confinamientos, pues verán que les va a pasar lo mismo que a nosotros. Resultado, que tienen como 7, 8 veces más muertos que, bueno, 11 o 12 veces más casos que sus vecinos, que es lo que comparar con Finlandia, con Noruega, con Estonia, por ejemplo, con Islandia en su momento también, ¿por qué no? Y luego cuando han abierto los demás países, pues que han seguido igual, tenían más muertos todavía. E incluso ahora, si comparamos en esta segunda ola, pues si Suecia está en 203,9, Noruega está en 64,3, Finlandia en 52,0, Estonia en 68,5. Es decir, van a estar 3-4 veces por encima el número de casos. Y lo estarán en su momento, el número de muertos, que ya lo está, 0,3, 0,1, a veces son pocos.
pues eso, que sus vecinos. Con lo cual, pues un pan con unas tortas, ¿no? Que se decía antes. Último vistazo, simplemente para comparar en números totales. Vemos que Europa está pues ya en torno a 250.000 casos y establecidos muy en torno a los 2.500, 2.500 muertos, ¿no? Hace 2 días hubo 2.600, de hecho, 1.580. Probablemente lo que veamos esta semana pues sea que nos vamos en torno a los 300.000 casos, muy probablemente los superemos, vamos, seguro los superamos, los 300.000 casos, y luego nos encontraremos pues cerca de las 3.000 muertes, ¿no? al día en Europa. Y poco más os puedo decir. Poco más os puedo decir. Soluciones yo no las tengo. Yo sé que el confinamiento domiciliario ayudaría mucho. Ayudaría mucho a solucionar la situación sanitaria y ayudaría mucho, supongo, que a que las pocas empresas que no van a quebrar porque quiebren del todo. Yo sé que es un debate complicado. Me da la sensación de que hasta que los hospitales no peten, y es posible que no peten, es posible que al ser todo tan cámara lenta no lleguen a petar. En Aragón están cerca, pero bueno, seamos optimistas, pues no va a haber nada de esto, no se va a tirar para adelante. Los muertos yo creo que no importan. Es duro decir esto, pero yo creo que cada uno está asumiendo su cantidad de muertos. Y bueno, pues al final sean 7.000, 8.000, 9.000 en noviembre y lo daremos como amortizados y podemos salvar algo la economía. Es un debate demasiado amplio como para que yo me meta en ello. Yo obviamente te diría, hombre, lo esencial es la salud, ¿no? Pero igual se me escapan cosas. Yo tampoco soy economista y tampoco sé hasta qué punto puede sobrevivir una sociedad. No lo sé, todavía. Mañana martes, a ver qué nos encontramos. Suelen ser buenos los datos del martes, comparado con los del lunes, que siempre dan un sustito. Y luego todo miércoles, jueves y viernes, ¿no? A ver cómo avanzamos. Y sobre todo, ver si estas medidas empiezan a notarse o no. Parece que en Cataluña, que yo creo que fue hace 2 semanas y pico, que ya cerraron bares y restaurantes y tal, parece que han llegado al tope, ¿no? Me parece que no suben más. Y en el resto de España yo creo que nos queda un poquito todavía. Y en el resto de España siguen abiertos, los bares y restaurantes, etcétera, etcétera. No son las únicas fuentes, tampoco hay que demonizar, ¿no? Solo a los bares y restaurantes. Mientras tú puedas ir en el metro rodeado de gente, en el autobús rodeado de gente, es cierto que ahí no tienes la mascarilla quitada, ¿no? Pero siempre vas a estar en situaciones complicadas, ¿no? Y luego lo que ves en la calle flipas. Yo en Madrid, yo es que de verdad que flipo porque veo cosas que... Nos vemos mañana. Si habéis llegado hasta aquí es porque os ha gustado el vídeo y os ha ayudado en algo. Con lo que, bueno, pues darle al like y si no seguís al canal, pues dadle un follow porque veréis que aparte de esto del COVID, que está entre semana todos los días, hay otras cosas que yo creo que son interesantes, ¿no? Y luego en patreon.com/guillortiz podéis echar una mano económicamente, que no me viene nada mal porque esto es muchísimo curro, sinceramente. Y ya lo último, en Twitter, @guillortiz_77. Ahí me podéis encontrar y, bueno, seguir esto, las elecciones americanas, el partido del viernes, etcétera, etcétera, lo que sea. Ahí nos vemos y nos seguimos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana.